Bendiciones, hermanos y amigos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me permite de poder en esta ocasión hablar un poquito acerca de la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes brevemente abordar el tema del evangelismo. El evangelismo es el arte divino de poder predicar el evangelio. Es la manera de cómo llevar la palabra de Dios a otra persona, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al Señor su bendición para que el Señor nos bendiga en la exposición de su palabra. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su santo nombre. Le doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que me permite de abrir su palabra y poder extraer de ella el mensaje o la porción a considerar en esta hora. Señor, ayúdeme por favor, perdone mis pecados. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aquí lo tengo conmigo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16 y el versículo 15. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo repetimos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor que hemos considerado, hemos leído en este momento. San Marcos. Jesús, antes de partir al cielo, les da un mandato, les da una instrucción a sus discípulos acerca de este versículo que hemos leído. Pero al hablar de evangelismo en esta ocasión, quisiera que consideremos, primeramente, nos hagamos una pregunta. ¿Qué es el evangelismo? Y habrá muchas definiciones. Yo he considerado una simple, una sencilla, y es que el evangelismo es el trabajo de llevar la palabra de Dios a los que no la conocen. El evangelismo es el trabajo de llevar la palabra de Dios a los que no la conocen, ¿verdad? Y amados hermanos, entre las órdenes dadas por nuestro Señor Jesucristo, encontramos esta que es muy importante, en la que acabamos de leer, que les dijo a sus discípulos: id por el mundo y predicad el Evangelio. Y les dice: id, no dijo vayan los pastores, id a los pastores, id los evangelistas, id los misioneros, id los diáconos, id los ancianos, sino que aquí es para todos. Id por el mundo y predicad el Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación para todo el que escucha, crea. Entonces, el éxito o fracaso de nuestras iglesias tocante a la membresía o a la membresía o el número de cristianos en nuestras congregaciones depende del cumplimiento de este mandato de Jesús, de llevar a cabo esta orden de Jesús en sí o no. De ahí depende el éxito o fracaso de nuestras congregaciones. Ella en el libro, uno de sus escritos, que se titula Joyas de los Testimonios, página 293, ella dice lo siguiente: hay que acelerar la predicación del Evangelio como pueblo. Tenemos gran necesidad de humillar nuestros corazones ante Dios, implorando su perdón por haber descuidado su mandato misionero. Hemos establecido centros importantes en algunos lugares y dejado sin trabajar muchas ciudades populosas. Ellen G. White dice: pongámonos mano a la obra sin nada y proclamemos el mensaje que debe hacer comprender su peligro a hombres y a mujeres. Y dice: si cada uno de los cristianos hubiera cumplido su parte, el número de creyentes sería ahora mucho mayor. Alabado sea el nombre del Señor. Es una demanda, Pablo decía estas palabras: ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Pero a muchos de nosotros eso de llevar el Evangelio, eso de llevar las buenas nuevas, eso de hacer obra misionera, eso de ir a compartir el mensaje de Jesús con otras personas, no nos interesa, no nos gusta. Sin embargo, la Biblia nos dice, nos enseña que el Evangelio de Jesucristo tiene poder. El Evangelio de Cristo tiene poder siempre y cuando tú y yo no nos avergoncemos de él. Romanos 1:16
Pablo, hablando a la iglesia reciente de Romanos, les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primero a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y él dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Tú y yo, mi hermano, tú y yo, mi hermana, ¿aún te avergüenzas del evangelio? ¿Aún te avergüenza que te señalen, que te digan: ahí va un aleluya, ahí va un cristianito, ahí va una persona de esas religiosas? Yo no me avergüenzo. Si ellos no se avergüenzan de hacer el mal, ¿por qué nos hemos de avergonzar nosotros de hacer el bien? Entonces habrán algunos conceptos negativos. Muchas veces podrán haber más, pero mencionaré algunos conceptos por los cuales tú y yo no queremos hacer la obra misionera, no queremos ir allá afuera al mundo a compartir las buenas nuevas de salvación. En primer lugar, porque nadie sabe que somos cristianos. De repente te miran allá afuera, me miran a mí y dicen: hey, ¿tú qué estás haciendo con una Biblia? Si tú no eres cristiano. Porque no nos hemos identificado, porque ahora muchos de nosotros parecemos cristianos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. En nuestro trabajo no saben. Donde nos movilizamos, donde nos movemos, nadie sabe que somos cristianos. Número 2 es que no somos convertidos. Seremos convencidos, pero muchos de nosotros no somos convertidos. Por eso es que no se cumple en nosotros aquel versículo que dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como no somos convertidos, sino que somos convencidos, no tenemos la convicción en nuestro corazón de convertir a otros, porque nosotros mismos no lo somos. No se puede dar lo que no se tiene, ¿verdad? No se puede convertir a otros si nosotros necesitamos ser convertidos. Tercero, se nos olvida que hay una recompensa por ganar las almas para Cristo. Apocalipsis 22:12 dice: ve aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Y número 4, esperamos muchas veces como miembros de iglesia que las almas lleguen a nuestra iglesia y ahí caerles encima y ahí evangelizarlas. Y eso no fue el mandato de Jesús. El mandato de Jesús fue ir por ellas a traerlas y hablarles allá afuera y después traerlas con el poder del Espíritu Santo a la iglesia, ¿verdad? Mis amados en el Señor, ¿por qué razón debemos de predicar el Evangelio? ¿Por qué razón deberíamos de llevar estas buenas nuevas de salvación a otros? ¿Por qué debemos de testificar? En primer lugar, porque Jesús lo ordenó, Jesús lo mandó. San Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Otra razón por la cual debemos de testificar, hermanos, es porque deberíamos de amar a las almas perdidas. La persona que no ama a las almas perdidas no le interesa. Cree que el cielo es un club para él y su familia o sus grupitos, pero no, hermano, el cielo es un lugar que ha sido preparado para todo aquel que cree. Al judío primeramente, como decía Romanos, y también al griego. La palabra del Señor dice en el Proverbios 11:30 que el ganar almas es de sabios. La persona que gana almas para Cristo es una persona sabia. ¿Cuánto hace que tú no ganas un alma para Cristo? Deberíamos de darnos cuenta de perder siquiera cada año, ponernos esa meta, tan siquiera una alma para Cristo. Deberíamos de intentar ganar para el reino de los cielos, y a lo mejor no lo estamos haciendo porque no amamos a las almas perdidas, ¿verdad? Número 4, porque el mensaje del Evangelio, la testificación del Evangelio, aleja a las personas del infierno y de la condenación, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo. O sea, esas personas condenadas, esas personas destinadas a la condenación eterna, pueden ser salvados por la predicación del Evangelio. Y segundo, porque también el Evangelio de Cristo, hermano, nos ayuda a las personas, a que las personas nos enamoremos de Jesús. En
encontremos el amor de Dios. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio, mis amados, a todas las personas? Porque la salvación es para todos, porque todos están perdidos, porque todos son pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque Cristo murió por todos los hombres. Cristo no solo murió por los judíos, ni por cierto grupo étnico. Cristo murió por todos los hombres. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba tangible del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos de predicar? Porque Cristo es el único camino que lleva al cielo. Porque Cristo es el único camino que lleva al cielo. Religiones hay muchas, creencias hay muchas, pero el único camino que lleva al cielo es Cristo. Según San Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Otra razón más por qué la deberíamos de predicar es porque solo Cristo es el único Salvador para el hombre, para el pecador. Nadie más nos puede salvar. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Así que mi estimado amigo y mi hermano, el único que nos puede salvar se llama Jesucristo. Ni el pastor, ni el papa, ni ningún líder religioso, ni ningún ídolo nos puede salvar, solo Cristo Jesús. ¿Por qué es importante compartir el Evangelio con las almas perdidas de allá afuera? Y es porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay intercesores, no hay mediadores entre Dios y los hombres, solo Cristo. Y ese es el mensaje que debemos de llevar allá afuera a las personas, que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? Porque antes que tú y yo vayamos, otros ya lo hicieron, otros están siguiéndolo. Y tú en aquel día, si no lo hacemos, si no lo haces, si yo no lo hago, veremos cómo el Señor recompensará a aquellos que hicieron esta tarea y nosotros solo nos quedaremos mirando. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de salvación, predicando que había venido un Salvador a este mundo, el cual era Cristo Jesús. Debemos de predicar el Evangelio, mis amados en el Señor, el Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de la humanidad o del ser humano. Y este poder, hermanos amados, este poder del Evangelio de Jesucristo ha transformado a millones de personas en todo el mundo y a través de en todas las naciones, por toda la historia. Recuerda pues que solo Cristo salva. ¿A quién debemos de predicar el Evangelio? A todas. ¿Por qué debemos de evangelizar? Porque es un mandato de Jesús. ¿Por qué debemos de decir a las personas que solo Cristo salva? Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y porque debemos de predicar el Evangelio a todos, porque todos son pecadores. Bueno, mis hermanos, mis amados amigos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que estas palabras, humildemente que las he compartido contigo, nos hagan recapacitar la importancia, la necesidad que nosotros, como dijo Pablo, hay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que te impide a ti hablar de Cristo?
Hemos mencionado algunos conceptos, algunas negatividades, pero yo te invito para terminar con este pequeño video, que te involucres en la obra de Dios, hagas algo por el Señor, porque el Señor paga bien. Entonces el Señor le dará sus recompensas a cada uno según haya sido su obra. Recuerda, si tú no evangelizas, otro lo hará. Y el evangelizar o testificar de Cristo no es un don, es un mandato para usted y para mí. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.